Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Pinceladas uteístas. Resiliencia. Latín resiliens, entis. Participio presente activo. De resilire. Saltar hacia atrás. Rebotar. Reconocimiento. En latín, recognoscere. Para mí la mejor descripción de la palabra resiliencia y reconocimiento son nuestros indígenas. A pesar de todo, ellos han sido muy afectados por el conflicto armado y ellos son una raza que nos demuestra que sí se puede, que cuidando sus valores, su integridad, siendo ellos mismos, teniendo una ideología clara y siendo eh, seguros de lo que ellos mismos representan, han sido parte importante de todo esto y que las personas no los tienen en cuenta, piensan que tal vez los únicos que sufren son las personas de la ciudad y ellos también han sufrido. Entonces, para mí, la palabra resiliencia se define como nuestra cultura indígena, que ha sobrevivido a muchas cosas y que sigue estando presente para nosotros. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Pinceladas uteístas. Liberación. Latín liberatio. Omnis.
Escogí la palabra liberación porque ella nos afirma en realidad quiénes somos. Es un acto de gratitud, de aceptación y perdón para con nosotros mismos. Nosotros debemos liberarnos de prejuicios, de sentimientos negativos que cada día nos ahogan. Festival Internacional Digital de la Memoria. Memorarte Fest. Pinceladas uteístas. Memoria, del latín memoria, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Decidí pintar sobre la palabra memoria porque para mí significa básicamente que a través de esta se puede construir historia y en este caso nuestros compañeros y yo queremos representar la memoria de nuestro país y especialmente la memoria que ha dejado el conflicto.
Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Pinceladas uteístas. Resiliencia. Latín resiliens, entis. Participio presente activo. De resilire. Saltar hacia atrás. Rebotar. Estoy feliz de participar en el Memo Art Fest con mi obra porque con mis pinceladas coloridas de resiliencia quiero invitarlos a conectarse con la necesidad de ofrecer espacios de recuperación de tejido social. Soy colombiana, artista de pincelada uteísta. Entonces, empezamos pues. La organización social y la producción artística como proceso de resistencia y de resiliencia.
Muy buenas tardes. El título de esta charla lo tomamos del trabajo hecho por nuestros invitados de hoy, La Luz de las Balas, que presentaremos en el Memorarte Fest. Y en particular, es la herramienta fundamental que, según algunas comunidades campesinas, sirve para la construcción de paz en los territorios. Agradecemos a la organización Ciudadanías por la Paz en Colombia por la colaboración en la organización de esta charla de hoy, en la que vamos a intentar diseñar la relación estrecha entre el arte, cuando investiga en las pliegas de la sociedad, y el rol de las organizaciones sociales en el conflicto armado. De cómo arte y política, que no hay que confundir con arte política, de cómo esta, desde la construcción artística, se hace incidencia política, y cómo desde la política y la investigación académica se adoptan herramientas y métodos propios de la construcción artística. Damos la bienvenida a Memorarte Fest 2020 a Leo Raymond, geógrafo y geopolitólogo del Instituto Francés de Geopolítica de Saint-Denis en París, quien ha trabajado con diferentes comunidades campesinas organizadas en varios territorios en Colombia, apoyándolas en sus reivindicaciones y analizando la capacidad que tienen para construir Estado desde abajo. Damos la bienvenida también a Marcos Ávila Forero, artista colombo-francés. En su investigación artística está inmersa en la compleja y a veces violenta realidad de la situación política y sociales que en sus obras presenta, no como un observador imparcial, sino introduciendo en sus obras los elementos que la constituyen, materiales, historias, símbolos y personas, involucrando y dialogando el sentido de su investigación con las comunidades. Damos también la bienvenida a Paula Martínez Takegami, coordinadora en París del Grupo de Artes de la Organización Ciudadanos por la Paz en Colombia y la organización que tiene antenas en Francia y en Colombia. Bueno, empezaría con Marcos. Yo te pregunto, Marcos, pues tú te definirías un artista militante, un militante artista o ninguna de las dos. Buenos días, Juan Camilo. Buenos días a todos los que nos están viendo. A ver, yo pienso que esta pregunta es un poco particular porque dentro de las opciones que diste no está o las dos. Es decir, yo me considero como artista militante y también como militante político, y de hecho disociando las dos cosas. Es decir, yo pienso que como ciudadano, no, todos como ciudadanos y ciudadanas tenemos varias responsabilidades. Yo hablo seguido del hecho de que tenemos responsabilidades que hoy en día entendemos y conocemos, como la responsabilidad laboral, la responsabilidad familiar, por ejemplo, pero hay una responsabilidad que olvidamos muy seguido, que es la responsabilidad cívica. Entonces, digamos que si imaginamos estas tres responsabilidades, no sé si habrán más, pero pues yo hablo de estas tres, dentro del marco de mi profesión y de mi responsabilidad laboral, yo soy artista y trato de hacer mi profesión de la manera más coherente y profesional posible. Como siendo artista, es necesario pues desarrollar los temas que a uno más le importan, más le apasionan. Y en mi caso, como es la política, pues yo hablo de política en mi trabajo. Esa es mi forma de profesionalismo. Ahora, como ciudadano, responsable cívicamente también, trato de responder haciendo formas de activismo político, asociativo, a través de organizaciones, estando pendiente pues, de este tipo de cosas. Y dentro de ese marco, pues aquí en Francia trabajo con la organización Ciudadanías por la Paz, de la cual soy vicepresidente desde hace más o menos 2 años. Pero también trabajando en colaboración con muchas otras organizaciones, tanto en Colombia como en Francia, sobre temas diversos ligados a la migración clandestina, al tema de la tierra, del campesinado en Colombia, diferentes cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, no sabría decirte si, evidentemente, estas dos responsabilidades de las cuales hablo, aunque son distintas, evidentemente tienen formas de permeabilidad, es decir, la una alimenta a la otra, ¿no? Es decir, el trabajo de activismo político que desarrollo por un lado, de alguna manera, me pone en contacto con unos territorios, con unas experiencias que de la misma manera me permiten de construir y alimentar el trabajo artístico. Y sucede también lo mismo con el arte, ¿no? Al estar trabajando en proyectos en territorios artísticos, culturales, con las poblaciones, perdón, eso también genera un acercamiento de estas comunidades
que me permiten después, pensar en términos también de activismo político. Pues yo creo que algo que nos puede un poquito, sí, ayudar a, como a no a definirte, sino a entender pues esa relación, ¿cierto?, de la producción artística y el diálogo político y cómo, ¿cierto?, esa militancia política y ese activismo artístico, ¿cierto?, lo podríamos ver en tus pues, en tu forma de trabajar, ¿cierto?, que pues hablando en tus investigaciones artísticas y en las exposiciones recientes que has hecho, como por ejemplo, pues la obra que ganó el premio Pernod Ricard, expuesta en el Centro de Arte de Pompidou de París. Ahí, pues, en ese trabajo también haces una distinción en lo que es el proyecto, ¿cierto? Y lo que es la obra o el resultado, pues, ¿cierto? Del trabajo. Y en tus métodos de trabajo buscas siempre un apoyo y un diálogo con las organizaciones sociales en las que estás trabajando, en los territorios en los que estás trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, esa forma de trabajar? ¿Por qué escogiste ese método de trabajo? A ver, yo pienso que la respuesta se encontraría en una sola palabra, que es la pertinencia, ¿no? Cuando uno comienza a trabajar temas artísticos, es decir, dirigiéndose hacia un público sobre unos temas sociales, siempre aparece la preocupación de hasta qué punto lo que uno está diciendo responde a las dinámicas locales, a las necesidades de los territorios, a las expectativas de esas poblaciones, y hasta qué punto estarían de acuerdo o no con lo que uno está haciendo, ¿no? Es decir, el punto de vista que uno está desarrollando en la obra corresponde a lo que ellos imaginan, ven, perciben, hasta qué punto lo que uno cuenta responde a esas realidades, ¿no? Entonces, en vista de responder en términos de pertinencia a ese contexto, es que aparece como esta necesidad de comenzar a acercarme y a apoyarme. Al inicio en mis proyectos comencé con, digamos, los investigadores, los antropólogos, gente que estaba en el territorio trabajando y que conocía esos territorios. Pero muy rápidamente también me di cuenta que además de los investigadores, de esto también había como todo este universo de población activa en los territorios a través de sus organizaciones, de sus diferentes formas de organización, y que es tal vez con ellos también que iba a tener ese vínculo tan importante que permite generar pertinencia en la obra. Entonces, cuando uno decide generar ese tipo de acercamientos y ese tipo de metodología de trabajo, en la cual la pertinencia es lo que prevale sobre el proyecto y que la, la eficacidad, la eficiencia de la obra se mide en su capacidad de implicar a la población. Entonces, eso hace que efectivamente la manera de trabajar se modifique, ¿no? Me perdí un poco en lo que estaba diciendo. Sí, perdona, era con la cuestión de entre proyecto y obra. Entonces, para concluir, perdón, cuando pienso o cuando hago la distinción entre proyecto y obra es porque un proyecto tiene que responder a ciertas dinámicas y objetivos propios ligados al territorio y a mi relación con el territorio, es decir, población, espacio, etc. Que la obra es el resultado final que se presenta o se muestra, ya sea en el territorio mismo con la población o en los espacios propios de mi profesión, que son pues museos, espacios de arte, centros artísticos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque o sea, muchas veces para que la obra pueda existir toca primero resolver las dinámicas del proyecto, y mientras que no se resuelva la dinámica del proyecto como tal, no se puede resolver la obra, que es el resultado final, plástico. Y yo te hago una pregunta de eso, pues para ti, ¿cierto? Como artista, ¿qué diferencia hay cuando esa obra, ¿cierto? Ese resultado lo compartes con con las poblaciones, con las comunidades en las que estuviste trabajando, y qué diferencia cuando lo compartes en los lugares, digamos, de exposición o más, digamos, más, ¿cierto? De exposición artística? ¿Qué diferencia? ¿Hay una diferencia ahí para ti?
pues, ¿y cuál sería? ¿Cuál es en la relación? A ver, sí, sí hay una diferencia porque en los territorios la obra se desarrolla como elemento activo dentro del contexto. A ver, muchas veces hablan de la antropología para hablar de mi trabajo. Yo no tengo en lo absoluto una dinámica antropológica porque no tengo el rigor antropológico y de hecho no tengo una formación ni las herramientas suficientes de un rigor antropológico, pero sí utilizo varias veces sus herramientas para acercarme a la población y al contexto. Entonces, digamos que a diferencia, bueno, la antropología moderna hoy en día se ha dado cuenta que efectivamente el simple hecho de estar presente en el territorio ya modifica la relación al territorio mismo y entonces por lo tal cual el análisis. Yo con mis obras busco justamente directamente intervenir dentro de esas dinámicas, tratar de mover cosas, ¿no? Entonces, la obra percibida en el territorio, la obra se percibe en los territorios a partir de esas dinámicas que logra activar con las poblaciones con las que estoy trabajando directamente, pero también con la gente que percibe en esos territorios las obras que están tomando vida en ese mismo instante, ¿no? La población es partícipe de alguna manera, partícipe activa. Y con dinámicas que ella misma ha desarrollado, con dinámicas porque la población se apropia de la obra y la hace suya, ¿no? Se la reapropia y la dinamiza y genera potencialidades que inclusive a veces yo mismo no había imaginado, ¿no? En muchos de mis proyectos, cuando yo imagino algo, me doy cuenta que yo estoy imaginando como los prototipos solamente y que todas las complejidades que le dan singularidad a la obra las genera la gente. Es decir, si imagináramos una escultura de un personaje, yo pongo la cabecita, el torso, los brazos, pero los rasgos, el cabello, los dedos, las manos, todo eso es la gente la que le da esos rasgos que le dan una singularidad a la obra, ¿no? Ahora, cuando yo ya voy a mostrar esto en un contexto de exposición, exposición, de museo y esto, ya tiene un rol diferente porque es más un rol comunicativo más que activo. Es decir, estoy contando o haciendo una narración de algo que sucedió en un territorio con una población. Entonces, tal vez es la diferencia principal que habría entre estos dos momentos de percibir la obra, ¿no? Hay artistas que hacen obras participativas en los contextos de exposición, ¿no? Es decir, que en el mismo lugar de exposición el público participa en la activación de la obra. En mi caso no es así, en mi caso la obra se activa y la gente participa en los territorios, pero cuando ya muestran la obra en los museos, ya es una obra que se desarrolla más de manera narrativa. Bueno, y Marco, entonces, pues, tus obras, pues, buscas una construcción colectiva, ¿cierto? Al fin de cuentas, pues, lo que estás haciendo es como buscar una construcción colectiva de lo que sea, pues, pertinente a lo que las personas en ese territorio que se reflejen, que se conviertan, que se apropien de alguna forma, ¿cierto? Y que participen en la construcción de lo que va a ser, pues, el resultado de tu proyecto artístico. Uh-huh. Bueno, y hablando de eso, yo quería preguntar a Paula, que pues cuando estuvimos hablando me pareció muy singular, yo sé que no es la única organización, pero muy singular, que hubiera una coordinadora, ¿sí?, del grupo de artes, ¿cierto?, de una organización que se llama Ciudadanos por la Paz en Colombia, ¿cierto? Entonces, pues darle ese carácter, ¿cierto?, esa importancia, esa centralidad al lenguaje artístico o a la construcción artística. Te pregunto, pues, ¿cómo se integra, ¿cierto?, desde el punto de vista del trabajo de ustedes, en la experiencia, cómo se integra el arte en el marco social? O sea, cómo se va de lo artístico a lo político, teniendo en cuenta también lo último que nos decía Marcos, y es que el trabajo que Marcos desarrolla, pero que ustedes también hacen dentro de la organización, tiene una incidencia en distintos territorios. Hola, Juan, y bueno, también saludo a los que nos están escuchando. Bueno, fui invitada justamente a participar de Ciudadanías por la Paz de Colombia. Desde mi rol como de artista, soy bailarina y danza movimiento terapeuta.
pero justamente a la creación los fundadores ya daban una importancia a este elemento, a esta herramienta de trabajo. Juan, me dices cómo se integra el arte a la política. Digamos que en el trabajo de ciudadanías, o lo que he visto, experimentado, estamos en una comunicación constante entre arte, política y política y arte. Entonces son varias vías de entrada. Lo que sí nos hemos dado cuenta en Ciudadanías por la Paz y ahorita pues en esta gestión de coordinación, cuando digo coordinación es más tratar como de integrar las diferentes ideas de diferentes artistas que están comprometidos dentro de la asociación y ayudar a dar una forma, una estructura para que nos permita de llevar las cosas a cabo, como aterrizarlas un poco. Lo que nos hemos dado cuenta es que justamente el lenguaje artístico permite de llegar a una fibra más sensible, poder comunicar otros mensajes, no otros mensajes, sino cómo llegarle a personas que son apáticas a temáticas políticas, y no solamente a temáticas políticas, sino a situaciones que vive un país como Colombia. En situaciones en las cuales muchas veces nos toca es un poco cortarnos de la realidad, que es muy difícil, anestesiarnos un poco, y cómo vamos a cambiar la forma de entrada de diálogo con las personas, que ya no pasa por el discurso verbal que toca mucho lo racional, sino cómo el arte va a poder empezar a generar otras dinámicas más sensibles y reconectarnos de pronto con el hecho de que somos humanos, cómo volver a reconocer esta parte. Creo que me estoy desviando un poquito de tu pregunta, porque me dices cómo se integra también en las organizaciones sociales. Sí, pero te interrumpo, eso que me parece muy interesante, ¿cierto? Eso pues que dice, ¿cierto? La parte, ponerle pues una parte artística o emocional al discurso racional, ¿cierto? Y pues yo más adelante también tengo una pregunta para los tres, pero sí te quería preguntar desde ese punto de vista, ¿cierto? ¿Cómo puede entonces el arte, ¿cierto? Digamos, la construcción artística, la metodología artística, la sensibilidad de los artistas, cómo pueden ayudar o de qué forma tú has visto en la experiencia de los trabajos que ustedes han hecho, porque han hecho varias, ¿cierto? Varios trabajos, varios proyectos, han hecho varias manifestaciones. ¿Cómo les ha ayudado, ¿cierto? ¿Cómo esa búsqueda de lenguajes distintos, de diferentes, que digamos, para salir de lo que llama la politiquería, ¿cierto? La palabrería, ¿cierto? El discurso político, que muchas veces ya como que cansa, o ¿cierto? ¿No? Ya es como refractaria muchas veces la reacción de las personas. ¿Cómo ustedes pues, digamos, que han logrado ganarse, o que han logrado pues, obtener a través de esta integración? Y así pues me respondes también a la otra preguntita que te había hecho de cómo entonces se pueden dialogar. Bueno, creo que mis compas me pueden ayudar también allí aportando elementos. Pues te voy a hablar de pronto concretamente de la experiencia. Ciudadanías por la Paz participó activamente en la organización con otras instituciones y asociaciones y colectivos a la marcha a La Haya, a París, La Haya. Ese recorrido decidimos de hacer diferentes performances para sensibilizar también a las personas de las ciudades a las cuales se llegaban. Esa experiencia fue una experiencia muy fuerte, no solamente para informar de lo que sucedía en el país, sino para el grupo que estaba también caminando. Entonces hay dos aspectos allí diferentes. Lo que pasa con el arte es que el arte nos permite utilizar un lenguaje metafórico, y el lenguaje metafórico permite también que pueda ser recibido desde la subjetividad. Quiere decir que no vamos a indicar, tienes que pensar esto, tienes que sentir esto, sino exponemos una situación en la cual creamos los performances tratando de desarrollar una temática que toca al país. Nos hemos concentrado mucho en el asesinato sistemático de defensores y defensoras de derechos humanos, de nuestros líderes y lideresas sociales.
pero no ha sido la única temática que hemos desarrollado. Esta herramienta del arte que permite que reconoce a cada una de las personas que asiste como un sujeto, hace que quien la recibe puede recibirla desde donde se encuentra en ese momento. No le estamos diciendo, es que usted está pensando mal o usted está sintiendo mal, sino que él recibe la obra desde lo que está listo también para recibir, pero que le genera unos ciertos interrogantes. Entonces, esta herramienta dentro de la organización para nosotros es muy potente, porque hablar del discurso, mira, están matando, están asesinando a tantas personas, listo, se queda en algo, para mí, así sea muy doloroso, se queda superficial, porque no sienten la cosa como nosotros o muchos de nosotros la vivimos. Entonces, el cuerpo, el arte, y pues trabajamos mucho por medio del movimiento y el cuerpo, te mandan unas imágenes muy fuertes en las cuales tú te puedes reconocer. Todos tenemos un cuerpo, todos hemos vivido unas experiencias que pueden estar relacionadas con eso que estamos comentando. No son las mismas, pero justamente hacemos como ese llamadito a eso que tenemos en común. Entonces vamos a decir a un desarrollo de una escucha empática también de la situación. El arte permite eso, volver a hacer ese llamado a la empatía. Entonces, digamos que realmente es un potenciador de estas traducciones o estos medios, estas vías de comunicación de este discurso. Te decía al principio, es distinto cuando se lee la obra o la performance, se muestra a un público extranjero y ellos vienen y nos van a preguntar, interrogar, pero ¿qué sucede? Justamente ayer hicimos un performance para el Tour de Francia y mucha gente se acercó, pero ¿qué sucede en Colombia? Y pudimos tener ese momento de encuentro. Y es distinto para las personas que participan de la performance, porque justamente estas formas de trabajo las hemos construido de forma que hayan acciones muy simples, muy fáciles de realizar, pero que necesitan que cada uno de los participantes se conecten con su propio sentir del conflicto y crean unas cosas muy fuertes. No es extraño que haya llanto dentro del desarrollo de la performance y que tengamos que estar colectivamente atentos a lo que sucede con cada uno de los participantes, porque tenemos algo como colombianos o personas comprometidas con el país. Hablo también de franceses que están muy implicados. Mira Leo por ahí, por ejemplo, y tienen un sentir y un vivir de la situación muy especial. Y cuando haces esa obra dentro de esos espacios públicos que le llega a un público extranjero, estás contando algo de tu propia historia con relaciones de conflicto. Entonces hay algo muy fuerte que pasa adentro que hace que el mensaje se transmita también de una forma muy, muy encarnada. Entonces es una herramienta muy potente. Yo quiero añadir también algo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde mi punto de vista, esta pregunta es muy importante, digamos, porque, por ejemplo, pues yo como investigador, siento que nos han puesto, digamos, las ciencias de cierta manera con esa idea de búsqueda de objetividad y todo, nos han puesto en un lugar, digamos, donde cuando trabajamos hay solamente objeto de estudios, así sean personas. Entonces, de cierta manera, estamos siempre racionalizando todo y dejando por fuera lo emocional y lo sentimental, que es también muy importante. Entonces, cuando uno hace una investigación, pues llega hacia conclusiones, pero realmente no se mete dentro del contexto y no hay espacio para lo emocional. Y yo siento que justamente utilizando el arte, eso fue muy importante en mi caso porque pues sentía que a través de lo que Marco se llama el proyecto, pero también en la obra final, digamos, finalmente ahí metimos nuevamente a las personas, a los victimarios, en nuestro caso, pues en mi caso de investigación, los campesinos, en medio, digamos, del proyecto. Eran ellos finalmente que contaban su historia y eso me parecía importante porque ahí
yo no estaba en la posición del experto que está diciendo, pues la historia fue esa, el conflicto fue tal, no hay buenos, no hay malos, sino que son personas que finalmente expresan sus vidas, y eso me parece que es muy potente para poder comunicar afuera. Es decir, que hay cosas racionales en las investigaciones, pero ahí el arte, digamos, va a añadir algo más que es muy importante para comunicar y para sensibilizar hacia afuera. Y eso pues es un elemento muy fuerte, digamos, de educación popular para mí. Yo también me permitiría reaccionar un poquito. Cuando desde la organización Ciudadanías por la Paz se decidió crear el grupo de arte ciudadano, que nosotros tenemos varios grupos de trabajo y cada grupo tiene, digamos, como sus misiones específicas. Eh, pero el de arte ciudadano nos pareció bastante importante, por un lado, porque ya existía naturalmente, es decir, dentro de las diferentes dinámicas, acciones, presencias que se ha hecho en los espacios públicos y etcétera, de nuestros miembros, pero también de gente cercana a nosotros, esta cuestión de lo artístico en esos momentos, en esos eventos, siempre ha estado muy presente y muy importante. Entonces era como asumir esa parte y darle un rol completo y analizar y pensar en la cuestión de qué es esto de lo cultural en lo político, ¿no? Entonces, cuando se creó este grupo, del cual Paula es la referente principal, es la que nos ha ahí, llevado de manera muy bonita y muy sensible un montón de proposiciones artísticas muy chéveres. Pero entonces desde ese grupo se pensó en tres elementos importantes que tocaba pensar o dinamizar desde ahí, ¿no? El primero, bueno, digo, no es por orden de prioridades, ¿no? Hay tres, inclusive hay más. Paula, pienso que hoy en día ya también ha pensado en muchísimos otros elementos de los cuales yo a veces no me doy cuenta, pero digamos que uno de los primeros es la cuestión del soft, lo que llaman hoy en día el soft power, ¿no? Es como esta manera de eh, dar a hablar sin saturar, pero de manera constante, de lo que sucede en Colombia, ¿no? El soft power es un poco eso, ¿no? Es como dar a hablar, pero de manera indirecta para no saturar la comunicación, ¿no? Cuando uno se ha dado cuenta muchas veces, de hecho, que hoy en día, y sobre todo en Colombia ya, por ejemplo, han habido tantos muertos, y ya estamos con tantos muertos que ya la gente como que ni le da, o sea, como que pasa inclusive sin que uno se dé cuenta, ¿no? Entonces, también hablar de otra manera de estas trágicas historias, es también una manera de decirle a la gente, no, esto sigue sucediendo y toca seguir hablando y toca que no nos acostumbremos, entonces inventemos formas diferentes de hablar de esto para que no nos acostumbremos, ¿no? Entonces esta cuestión del soft power, y también hacia el público extranjero, de decirle, mire, Colombia existe, Colombia está así, esta es la situación actual, ¿no? Por otro lado, también había esta cuestión de que justamente en los eventos que realizamos, en los eventos públicos muchas veces, pero también inclusive entre nosotros, en las reuniones y cosas, hay mucha gente que está muy motivada para trabajar con nosotros, pero que a veces no sabe por dónde agarrar la cosa, cómo puede ayudarnos, cómo puede participar. Está muy motivada, pero no tiene, digamos, a veces una idea muy precisa de cómo puede ayudarnos o colaborar y ser activo. Entonces, esta cuestión también de lo cultural es una manera de darle herramienta a la ciudadanía para que se apropie también de lo político a través de lo cultural. Entonces, participando en las acciones. Y en ese contexto, Paula ha hecho un trabajo muy bueno porque efectivamente cada vez que se hacen eventos, pues la gente está aquí y dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo participar? Como que la gente ya entonces vuelve más suyo lo que está sucediendo porque participa de manera activa también a través de estas acciones culturales. Y eso es muy importante porque nuevamente es algo que ya se hacía un poco, ya existía, pero la idea era como concientizarse de eso y decidir pensarlo de manera concreta, ¿no? Y otro elemento que también nos parecía importante era la cuestión de dinamizar o de visibilizar también la acción política. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces algunas de las acciones que se realizan también
pueden pasar desapercibidas porque son misiones de activismo político, que a veces son reuniones con gente, que son cosas que a veces no, si no hacemos bulla, no se habla y se olvida. Entonces estas acciones artísticas también permiten tener una visibilidad en el espacio público y cosas que hacen que entonces ya pueda haber medios que comiencen a hablar, porque entonces ya se genera esa dinámica, ese dinamismo en el espacio público que permite que la gente se interese en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces están también como esos tres elementos que me parecía importante mencionar. Sí, no, a mí también me parece muy interesante esto pues también lo que decía Paula, de la participación emotiva de las personas, ¿cierto? Cuando se logra pues esa participación también de los sentimientos y pues con muchos de los trabajos que nosotros hacemos, es un trabajo sobre todo a través del arte, de identidades, ¿cierto? Entonces como esa identificación, ese identificarse también con lo que está pasando, no solo en lo que fue la historia personal, que sabemos muy bien que en Colombia algunas veces, algunas personas, ¿cierto? Cada más que otras, pero intentar, ¿cierto? Como no solo dinamizar la política, sino también, yo me permito decir, como dinamizar esa empatía, ¿cierto? Como ponerle un motorcito a esa empatía que muchas veces es tan difícil despertar. Y en eso pues le quería hacerle una pregunta que de pronto pues se la han hecho muchos, pero en esa empatía es ¿por qué decides tú, ¿cierto? Desde Francia, qué es lo que te lleva a investigar y a solidarizar de esta forma con Colombia, y no con el conflicto colombiano, sino con las organizaciones también, que es que en Colombia se han ido desarrollando en el marco del conflicto armado, pero no solo, como respuesta a eso? Bueno, pues lo que me lleva, digamos, a investigar allá, digamos que más que todo son pues personas que encontré, que poco a poco me metieron cada vez más profundo, digamos, en la Colombia profunda, digamos, y ahí de cierta manera me enamoré también de esas personas que estaban resistiendo, pero también construyendo formas de resiliencia en medio del conflicto armado. Y eso para mí era pues muy potente porque, digamos, aquí en Europa, en Francia, pues vivimos de manera muy, digamos, muy fácil. Obviamente hay problemas, pero pues es cuando vamos afuera que nos damos cuenta que finalmente pues estamos en lugares muy privilegiados y ahí pues yo sentía que tenía esa obligación de cierta manera pues de entregar mis trabajos, digamos, de investigaciones para las comunidades. Digamos que yo no siento que utilizo mis investigaciones, digamos, para mi carrera o lo que sea, sino que pues cuando las pienso, pues yo quiero sacar algo de esas investigaciones para esas comunidades. Entonces, es como a través de lo que voy a analizar, cómo podemos sacar unas estrategias, cómo podemos, digamos, contribuir, así sea muy pequeño, al mejoramiento, digamos, de las condiciones de esas poblaciones. Entonces, y muchas veces, pues lo que yo digo es que finalmente fueron esas poblaciones que redactaron casi mis investigaciones, pues yo fui ahí como pues la pluma que estaba escribiendo, pero nada más. Si ellos no me habían contado todo, pues no hubiera tenido nada para escribir en mis hojas. Entonces, digamos, era como una forma mutual. Ellos me apoyaban, obviamente, gracias a ellos también pues me gradué y todo eso. Pero pues yo tenía también que entregarles algo a cambio y eso me parecía súper natural. Y entonces pues como nunca los tomé como objeto de estudios, pues también tenía cierto compromiso para regresar. No podía pues ir a Colombia a hacer una investigación. Bueno, ya entendí un poco lo que es el conflicto armado, bueno, sigo a otro país y ya, entonces pues ahí era, sí, de cierta manera un compromiso. Digamos que, pues lo que decías antes, ¿cierto? Que muchas veces a la investigación académica le falta una relación emotiva con el objeto de estudio, ¿cierto? Eso pues tú lo articulas con ese compromiso y también con esa relación, o sea, que en en ese sentirse parte y tener que crear un producto en las que las personas se reflejen, eso pues coincide mucho con lo que nos decía Marcos desde pues, el punto de vista pues, de su creación artística. Y yo una pregunta que tenía para ti, Leo, es, ¿cierto? O sea, desde la investigación académica,
poco pues no lo explicaste antes, pero me gustaría la pregunta concreta desde la investigación académica, que muchas veces, como decías tú, le falta esa parte emocional, ¿cierto? Buscaste el lenguaje del arte, ¿cierto? Como para añadirle también esa relación que muchas veces falta, para no cosificar las personas, para no cosificar, ¿cierto? El objeto de estudio. Yo te pregunto, pues, ¿qué resultados les ha dado, ¿cierto? ¿Qué han logrado ustedes en esa colaboración, ¿cierto? Artística y académica, y qué pues es de lo más reciente que han logrado o que están trabajando en este momento? Bueno, ahí de pronto podemos contestar los dos. Bueno, Marcos, yo siento que siempre ha tenido, digamos, esta metodología de trabajo en acercarse con investigadores. Y aunque para mí, digamos, eran mis primeros acercamientos con el mundo del arte. Digamos que, bueno, Marcos tiene muchas anécdotas sobre esto. Pero pues para mí el arte se resumía un poco a pues lo que es bello y lo que no es bello, más o menos. Entonces arte conceptual para mí, pues nada, baila nada. Entonces, pues ahí digamos que no puedo decir tampoco que yo busque el arte, digamos, fue por casualidad. Nos encontramos con Marcos, él estaba trabajando, digamos, los mismos temas casi, pero desde el arte y yo pues desde la geopolítica. Y entonces ahí lo que yo sentí, y Marcos de pronto del otro lado también, pero yo sentí que pues yo cuando estaba escribiendo hojas y hojas para analizar algo, pues tampoco tenía ahí una herramienta fuerte para comunicar y sensibilizar afuera. Entonces, yo vi en el arte un método, digamos, para sensibilizar y hacer educación popular. Me permitía tener una textura sobre pues, mis análisis. Y pues de pronto Marcos también, eso pues, digamos, hacer un documental le permitía también, digamos, desarrollar más la plenitud, digamos, de sus investigaciones también. Porque pues dentro de un museo, obviamente, si Marcos está, yo pienso que él puede contar muchas cosas, pero también en los museos hay como normas que imponen más o menos 3, 4, 5, 10 líneas para explicitar un proyecto. Aunque pues ahí en el documental, digamos que podíamos hacer los dos, es decir, desarrollar mucho, digamos, la análisis, pero también la parte visual. Y creo también que era muy importante porque finalmente a través del arte, yo en tanto como Leo y Marcos en tanto como Marcos desaparecemos de cierta manera para dar más, digamos, lugar a las personas. Entonces eso también era, digamos, importante, creo. Sí, tal vez efectivamente digamos que dentro de lo que yo hago había como un espacio vacío, entre comillas, porque por un lado está, como decía yo, el trabajo con la asociación, que es un trabajo de orden político, en el cual estamos ahí activando una serie de cosas para tratar de incidir y que la gente, y sensibilizar sobre lo que está sucediendo en Colombia. Y a través del arte, pues hablando de lo que está sucediendo también, pero también, como dice Leo, el arte es un lenguaje, ¿no? Y como ese lenguaje, pues tiene también sus reglas o sus propias dinámicas. Y dentro del trabajo que yo realizaba con las organizaciones, con los investigadores y todo esto, pues evidentemente hay todo un material investigativo que a veces no entraba o no podía entrar directamente dentro del lenguaje de la obra, ¿no? Y entonces eso también es un poco frustrante a veces ver todo este material que puede ser dinamizado de manera muy interesante, pero que no encontraba la manera concreta de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando Leo viene y me propone como, oiga, pues hagamos un trabajo juntos, igual estamos trabajando en las mismas dinámicas, en los mismos territorios, con las mismas poblaciones, pues por un lado me parece evidente que se podía hacer, y entra esta idea del documental en el cual todo este material investigativo también podía entrar a activarse de manera concreta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también fue como bastante interesante esa colaboración que hicimos y que también, digamos, se volvió como en una constante desde entonces, ¿no? Y que ha dado como resultado pues un documental que vamos a presentar más adelante, ¿cierto? En la programación de Memorarte Fest. Pues yo les pregunto, ya tienen dos capítulos de ese documental, el tercero, ¿cierto? ¿Lo vamos a poder presentar también o no? Sí, ahí tengo que terminar yo la tarea de los títulos.
Bueno, porque yo pues lo he visto, ¿cierto? Y también para preparar esta charla ha sido pues como muy interesante y se ve esa, es un pues, ese pues, documental, se ve en los 2 capítulos pues, que nos compartieron una interacción muy grande, ¿cierto? En lo que son pues, los diferentes campos, ¿cierto? De estudio y de diferentes formaciones. Y entonces yo por eso pues también una pregunta que les quería hacer a los 3, empecemos por Paula, y es, ¿cómo nace? Es una pregunta más personal. ¿Cómo nace esa colaboración entre ustedes, cierto? En lo humano, en lo personal, porque, digamos, llevar adelante un trabajo comprometido de diferentes lenguajes, de interacción, es un trabajo pues, que lleva también un lado humano importante, unas relaciones humanas importantes. ¿Y cómo lo han articulado desde los diferentes campos de estudios y experiencias que ustedes tienen? Porque también nos decían, no, fue casi casualidad, pues que yo, ¿cierto? Empecé a entender y a integrar el arte o el lenguaje artístico, la producción artística, en mis investigaciones, pero ya venían también, digamos, de un país en el que están viviendo, ¿cierto? Los 3 viven en Francia, pero también vienen entonces, ¿cierto?, de escoger y relacionarse hacia el conflicto colombiano, con la esperanza de que esto pueda ser parte, ¿cierto?, y contribuir a un proceso que no empieza en el 2016, viene desde mucho antes y va a seguir más allá. Uy, Juan Camilo, qué pregunta más compleja. Wow, pero primero me voy a permitir volver un poquito atrás con respecto a algo que estábamos compartiendo, justamente del arte y el lenguaje sensible, porque estamos hablando mucho de lo emocional, emotivo, poder conectar esto. Quería simplemente hacer una pequeña precisión que este trabajo con el arte, como es tan sensible, toca fibras sensibles. Y quiere decir que lo debemos de manejar y lo manejamos con mucho respeto de la persona con quien trabajamos o quien nos acompaña en los actos. Porque el arte tiene ese potencial también de contar cosas que no queríamos contar. Y a veces puede haber un pequeño paso al cual hay que estar muy atentos, que son espacios que ya son otros, más de la terapia o de un acompañamiento distinto. Por eso ese trabajo se hace con mucho respeto, sin obligar a nadie a dar más de lo que quiere dar o está dispuesto a dar. Entonces, como el arte es muy potente y también, pues desde mi lado, creo que allí lo usamos también con mucho respeto y con mucha precaución para que justamente quienes participan en los actos se sientan también seguros, ¿sí? Entonces quería simplemente precisar eso, porque no solamente hacemos arte y listo y lloramos, no, pilas. Hay cosas muy difíciles a veces que se pueden tocar y como colombianos o como personas habiendo vivido el conflicto, hay cosas que se reactivan y en las cuales hay que estar muy atentos, respetuosos y de poder contener para no perturbar mucho a la persona también. Entonces, quería simplemente venir a hacer una pequeñita aclaración allí, o no es aclaración, como recordar ese punto. Y con tu pregunta tan compleja, pues, sabes que no sé cómo llego realmente, porque creo que se hace como una cosa como muy natural dentro del proceso. Yo vengo del lenguaje artístico. Bueno, soy bióloga a la base, con una formación en danza y me fui poco a poco orientando a la danza movimiento terapia justamente. Y estando fuera, no puedo explicar por qué sigue toda esa conexión obviamente con el país. Yo decidí viajar, salir del país, no tuve que salir, fue una elección. Pero interesándome desde el exterior como cada vez más al país. Eso fue una dinámica muy extraña para mí. Conozco mejor a Colombia estando afuera que cuando estaba dentro. Hay como un acceso a la información distinto, algo, no sé qué sucede. Y realmente no sé cómo llego a Ciudadanías por la Paz. Creo que hay algo que se fue desarrollando. Creo que de todas maneras el acuerdo de paz es un elemento fuerte allí, de decir, pues
mira, podemos alcanzar algo, algo se puede construir, hay algo distinto, es como la primera vez que algo concreto realmente empezaba como a existir. Y viviendo en este país, como decía Leo, podemos decir que somos privilegiados, sí y no, porque es que Francia se ha construido con muchas luchas sociales, es un país de luchas sociales. Decir, pero esto se ha conseguido, ¿por qué nosotros no podemos acercarnos un poquito a eso en Colombia? Es como esto, y bueno, llego a Ciudadanías por la Paz y todo mi trabajo venía con el arte todo el tiempo. El arte en terapia, el arte en diálogos científicos, y llega este punto, esta posibilidad de realmente hacer arte y política, o arte y resistencia, o arte y resiliencia. Y ahí hay un espacio, pues, hermoso para mí, justamente que encontré dentro de la asociación, y por supuesto, por ahí me fui, pues, como metiendo. Yo quisiera intervenir con lo que dice Paula porque yo sí me acuerdo más o menos, efectivamente, yo iba, pues varios de la asociación habíamos visto de manera muy admirativa todo el trabajo que había hecho Paula en varias ocasiones, y que ha desarrollado con bastante seriedad e implicación y todo esto. Y entonces, esta manera de la que Paula ha ido llevando el arte hacia la política, ¿no? La creación hacia lo político. Y entonces para nosotros sí fue como evidente, y de una vez nosotros dijimos, oiga, por favor, venga acá, ayúdenos y sea referente de este grupo, porque, y cuando nació el grupo, inmediatamente pensamos en Paula, y estábamos muy contentos que ella haya aceptado, porque fue para nosotros como un avance importante también dentro de las diferentes cosas que desarrollamos, ¿no? Que ella estuviera y que se apropiara de este grupo y lo llevara, y eso nos ha potencializado bastante. Entonces quería también decirte eso. No, pues la pregunta que yo se las hice fue pensando, ¿cierto? Que las coincidencias no existen, ¿cierto? Las coincidencias no existen. Es como si uno se pone, yo lo veo, pues muchas veces los cruces en los caminos es porque uno se pone a caminar, ¿cierto? Uno mira hacia ese horizonte, uno se pone a caminar en esas sensibilidades o en esos temas, y ahí es cuando uno encuentra compañeros de camino, ¿cierto? Y por eso también la pregunta pues era hacia Leo, ¿cierto? De todo el mundo, del universo que se puede estudiar desde la geopolítica, ¿cierto? El cruce con estos colombianos, no siendo colombiano, te llevó a empeñarte, pues, a tener como objeto de estudio las comunidades, ¿cierto? Las comunidades campesinas en particular, y un tema, pues, muy interesante, pues, que me interesa a mí personalmente mucho, es eso que tú decías de la construcción de Estado desde abajo, ¿cierto? Como que es, pues, si nos puede un poquito compartir, ¿qué es exactamente eso de construcción de Estado desde abajo, y cómo se ha hecho o cómo se ha articulado, pues, en Colombia, pues, según la experiencia y los estudios que tú has hecho? Sí, digamos que eso es la parte que me interesó más, porque justamente en tanto como francés siempre tenemos la costumbre, digamos, de tener una presencia eficiente del Estado en todo nuestro territorio, digamos. Así pues, haya problemas, sí está presente, digamos. Aunque en Colombia, de lo que yo pude ver, digamos, es que hay territorios donde justamente las comunidades dicen que el Estado está ausente. En pues, territorios, digamos, de conflicto, la otra Colombia, digamos, que podemos llamar, pero en esta otra Colombia también, digamos, si el Estado central bogotano, elitista, está ausente, hay otras formas de Estado, y lo que yo pude sentir, digamos, es que finalmente las organizaciones sociales en esos territorios, para recrear formas, digamos, pues tejido social, se han organizado y han creado otras formas de Estado, pero desde abajo, es decir, que han logrado, incluso se puede decir que han logrado tirar hacia abajo el Estado. Es decir, que allá las organizaciones sociales están en capacidades, no todas, pero ciertas están en capacidades, por ejemplo, de mejorar las infraestructuras, de
proveer educación hacia pues los niños y las niñas, están en capacidad de comercializar sus productos. Entonces, es decir, que logran, digamos, abarcar todo, pues una visión de desarrollo local hacia, digamos, a favor de ellas mismas. Digamos, no están o intentan luchar en contra de un modelo de desarrollo que es extractivista y que piensa, digamos, solamente en integrar la economía mundial para luego desarrollar a las comunidades. Entonces ahí digamos que ese modelo de desarrollo, pues para mí todo eso era muy nuevo, digamos que casi que me politizo haciendo mis investigaciones, mirando que, pues preguntándome sobre cómo fue el desarrollo francés, cómo fue el desarrollo colombiano, qué proponen esas comunidades, incluso no hablan de desarrollo. Entonces, todas esas cosas, digamos, todo llega pues ahí de todas partes y para mí fue muy fértil, digamos. Pero pues lo que me permitió fue realmente mirar las cosas, mirar el mundo de otra manera y creo que eso es muy importante. Y finalmente, cuando yo regreso a Francia, siento que conozco muchas cosas de Colombia, que ahí vi personas en medio de conflicto armado, organizadas, capaces, digamos, de reivindicar cosas frente al Estado, de tener estrategias para sus comunidades y sus territorios en medio de, sí, de grupos armados. Entonces, y yo cuando regreso a Francia siento que pues ahí estamos, digamos, tan privilegiados que así estamos siempre, no, pues todo está bien, no, no sentimos que tenemos esa capacidad de organizarnos y no tenemos esa capacidad de actuar, aunque haya, pues, como no hay presencia del Estado, pues sí sienten y es casi una obligación de tener esa capacidad de actuar para sobrevivir. Entonces, cuando pues yo regreso a Francia, siento que, bueno, sí tenemos todos una capacidad de actuar y nosotros aquí también nos tenemos que organizar para mejorar nuestras condiciones también en Francia. Es un discurso pues muy parecido pues por un lado, cierto, la capacidad de autogobierno de los territorios, y pues se vería un poquito como una crítica, ¿cierto?, al delegar el poder siempre, ¿cierto?, a quitarnos ese rol de ciudadanos activos en la sociedad, ciudadanos políticos. Y Marcos. Perdón. No, quería intervenir con respecto a lo que mencionaba Leo y también esta cuestión de la organización social. Es verdad que nosotros hemos ido desarrollando una lógica o dentro de nuestros trabajos, nuestras acciones y todo esto hay un elemento que hemos considerado como uno de los ejes centrales y es el hecho de que la organización social como tal es la base para generar una democracia más completa y sobre todo en el caso de Colombia, una construcción de una paz de una paz positiva, ¿no? Nosotros creemos realmente que en el contexto colombiano, más que en otros lugares, pero pues también se aplica a todo el mundo, la manera en que la ciudadanía se apropie de su rol activo de la cuestión política genera formas más reales de democracia, ¿no? Y que es a partir del momento en el que esta población es una población cívicamente activa y no pasiva frente a lo que está sucediendo, que no se trata solamente de ir a votar una vez cada 4 o 5 años, depende del país, y que ya cumplí con mi rol ciudadano y ya cumplí con lo que se supone que es democracia, sino que ya se implican a través de esta cuestión que se llama la organización social, que esa es como la llave que nos permite avanzar de manera progresista hacia un futuro más coherente, digámoslo así. Entonces, sí, dentro de todos los ejes de trabajo de nuestra organización se ha pensado de esta manera también. Bueno, eso me abre pues como una pregunta que le quería hacer a los tres, ¿cierto? Eso pues también pues de la organización social, de lo que hablábamos antes, ¿cierto? Del soft power, lo nombraron así, el soft power, lo hablamos también pues en la charla que tuvimos de preparación para este conversatorio, era pues cómo el arte, ¿cierto? Puede ser un soft power. Les pediría también que me definan eso de soft power en español. Capaz de ponerle emociones al discurso político,
pero sobre todo la pregunta es si se puede desarrollar hoy un discurso político y artístico, ¿cierto? Con esas emociones que se le pone a lo político, que llamaríamos populista o popular, según se lea en la historia, en los tiempos, pero también en las tendencias, ¿cierto? ¿Cómo es posible hoy desarrollar, ¿cierto?, un discurso político popular, para no decir que no sea reaccionario, hoy no solo pues en Colombia, en América Latina, pues, digamos como en contraposición o contrapeso al populismo reaccionario que se está desarrollando y que estamos viviendo actualmente en muchos países de Europa, en Estados Unidos, pues y en el continente americano? No sé si leo Paula. Paula. No, sino que sí, es una pregunta, te iba a decir, Marcos, al contrario, de que justamente empezaras a desarrollar, porque me gusta más justamente esta idea de palabra de popular, porque el populismo, no hay un populismo, podemos decirlo que hay populismos, y hay una cosa con el origen de este término que no sé si ha desviado, pero ha tenido muchas connotaciones. Y bueno, en el arte se utilizaba justamente, en la literatura, como término para hablar de las clases sociales. Pero lo popular, yo lo asocio a lo que nos puede ser como reconocer como casi como humanos, de todos modos. Lo que puede ser más real, más anclado con la persona. Pero si corregir el concepto de populismo por populismos. Y en el discurso de nosotros, pues yo sinceramente, yo no me he preguntado tal cual este elemento, porque la idea es encontrar nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de comunicar. Si no nos estamos entendiendo, pues, ¿cómo podemos entendernos? Es como así. Entonces, no sé, Marcos y Leo, pues habíamos discutido un poquito, de pronto ustedes pueden alimentar más esta parte de las respuestas. Sí, bueno, pues efectivamente es un tema bastante complejo, ¿no? El populismo es un término que se ha empleado desde ya varias décadas y de diferentes maneras, y se ha vuelto un término hueco, ¿no? Es decir, hoy en día no quiere decir nada y se mete todo adentro y casi que te vuelve también un término que permite anular cualquier discurso de cualquier oposición, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Es decir, anular a un contrincante intelectualmente, en términos políticos, no es decirle, es que su discurso es populista y ya, pero populismo no quiere decir nada en esos términos, ¿no? Ahora, a lo que se puede llevar dentro de lo que es el populismo antes y que hoy en día podemos llamar efectivamente lo popular, efectivamente es una manera interesante de transformar la interpretación de la cosa, pero era también esta cuestión de acercar la cuestión política hacia la ciudadanía, ¿no? Y de ahí pues aparecen varias preguntas, ¿no? Y también varias respuestas a través de la historia y los diferentes movimientos que trataron de acercar la cuestión política hacia el ciudadano. Hubo varias respuestas, unas más acertadas que otras y otras pues muy fracasadas, digámoslo así, porque efectivamente en varios periodos se creyó o se confundió el hecho de que para acercarse a la ciudadanía tocaba acercársele, una cosa que se entiende es que toca acercársele desde lo sensible, pero entonces también se creyó que para acercarse desde lo sensible tocaba renunciar a lo racional. Entonces ahí es donde aparecen todas estas cosas que llamamos de populismo reaccionario y todo eso, que finalmente es un populismo mentiroso, digámoslo así, y es que simplemente hacía reaccionar a la población a través de lo pasional, ¿no? Sin tener en cuenta las dinámicas que se están desarrollando concretamente, ¿no? Ahora, también sucedió, por otro lado, que una parte de una izquierda
progresista, sobre todo después de los años 90 y todo esto, de manera muy trágica decide renunciar a lo sensible y únicamente trabajar a partir de lo racional. Y eso también tiene una cuestión trágica y fue una separación y un abandono también de unas clases sociales por parte de una élite de izquierda que a través de ese discurso únicamente racional olvidó que lo sensible también es extremadamente importante, ¿no? Para acercarse a la población. Entonces, digamos que lo importante dentro de esto es acercar la cuestión política hacia la ciudadanía a través de lo sensible y lo racional. Esa sería como la dinámica coherente, es decir, cómo sensibilizar hacia estas reflexiones que se desarrollan de manera inclusive a veces científica y todo esto, ¿no? Que se pueden tratar de llevar a cabo. No sé, Leo, si quieres mencionar algo al respecto. Yo quería mencionar algo justamente, cuando Marcos tú dices reflexiones, es súper importante entender el plural de la cosa, porque cuando dice uno vehicular una ideología, no es un discurso único, es la posibilidad de integrar una diversidad dentro de sí, hay una orientación política, una visión de ver también la sociedad, qué es lo que esperamos, pero no es un pensamiento único. Si se va por ese lado, ahí hay realmente un problema. Es justamente permitir esta diversidad y confrontar y ir a unas reflexiones. Creo que utilizar esas palabras en plural es muy, muy importante. O sea, de alguna forma pues, ustedes le están apuntando a lo que es una democratización de los conflictos sociales en Colombia, ¿cierto? O sea, buscar el proceso de paz como una democratización de los conflictos, ¿cierto? De encontrar herramientas que ayuden a la convivencia de las diversidades de las diferentes ciudadanías que en Colombia existen y que en el Estado han existido, ¿cierto? De pronto por ahí es un poquito también la elección del nombre pues, de la organización de ustedes. Totalmente. Y yo a Leo le quería preguntar, pero se lo pregunto a él porque, digamos, en la imagen, pues, que hay otra formación cultural, ¿cierto? ¿Qué piensa? Porque, pues, un poquito cuando hablaban Paula y Marcos de lo que debería ser esa integración, ¿cierto? De lo racional con lo emotivo, está ese término de Galeano que dice, ¿cierto? Sentipensantes, los sentipensantes, hay que ser sentipensantes. ¿Cómo lo ves? Pues eso es como un término, un desarrollo que se hace en América Latina, ¿cierto? En una parte también, pues, ¿cómo está visto eso desde la academia, desde, digamos, una persona que crece en otro contexto cultural, llega, ¿cierto?, al conflicto armado? Es posible, ¿cierto? Ahí, ya nos hablas un poco, pero hay ese terreno fértil en esas construcciones de Estado desde abajo que sean sentipensantes. O sea, eso se logra hacer en esas dinámicas sociales desde abajo, integrándolo con el trabajo y la investigación también de metodología artística que ustedes desarrollan y promueven. Sí, digamos que eso fue algo, digamos, nuevo, porque como yo decía al inicio, pues en la academia, pues sentir, pensar, pues digamos, hay sentir y hay pensar. Entonces, son dos cosas que no se mezclan desde la academia, casi que nos imponen solamente pensar. Entonces, obviamente en Colombia lo que yo sentí es que esas cosas eran totalmente diferentes, digamos, o por lo menos con los profes y, digamos, las universidades con las cuales trabajé, yo sentí que justamente había esa aceptación que podíamos a la vez sentir y pensar, aunque todavía yo siento que hay muchas restricciones acá en Francia, por lo menos, sobre esto. Entonces, casi que en Francia seguimos en una visión muy clásica, muy conservadora, digamos, de lo que es la universidad. Entonces, ahí cuando uno, pues, dice que no hay objeto de estudios, que la objetividad casi que no existe, que el trabajo que uno hace se hace para y con las personas, pues esas cosas obviamente chocan aquí. Entonces, pero pues yo siento que justamente buscar esos caminos de sentir, pensar, digamos, permite renovar y permite dar sentido también
a un trabajo de investigación, que no es solamente escribir hojas, libros que se quedan después dentro de una oficina, sino que pues que yo siento que esas análisis pues pueden tener, así sean pues muy pequeñas, pueden tener repercusiones directamente en los territorios. Y creo que eso es, digamos, que sea a través del arte, a través de la investigación, a través de un trabajo de organización social, creo que justamente lograr, digamos, apoyar esa transformación social es lo más importante, digamos. Y justamente lo interesante es llegar a ese objetivo desde varias partes, con varias herramientas. Creo que pues tendríamos todos que trabajar en cada empleo, creo que tendríamos todos que dar más sentido a nuestros empleos y siempre tener ese objetivo de mejorar, digamos, la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues yo te agradezco, Leo, pues por esa reflexión, ¿cierto? Pues que marca, subraya la importancia de ponerle corazón a las cosas, ¿cierto? A mí, te dice que con corazoncito las cosas quedan mucho mejor, y pues yo creo que sí, y la objetividad y lo imparcial, pues es muy, no existe, ¿no? No es un elogio al relativismo, porque no se trata de eso, pero el objetivo no existe, ¿cierto? Siempre llegamos con unas sensibilidades, y eso creo que es muy importante mantenerlo incluso en una investigación académica. Antes pues ya de agradecerles, ¿cierto?, esta charla, el tiempo de ustedes, el haber compartido pues estas experiencias, el habernos regalado también ideas sobre cómo poder, ¿cierto?, hacer dialogar no solo mundos distintos como arte, política, investigación, geografía, geopolítica, sino también, ¿cierto?, esa red que se crea entre el sentir y pensar. Pues antes de despedirnos, quería pues preguntarles si quieren añadir algo más, si hay algo más que nos quieran compartir aquí, pues en Conmemorarte y las personas Conmemorarte, si hay algún mensaje pues que desde ciudadanías por la paz en Colombia quieran compartir. Marco, Paola. como Nos quedamos, vicepresidente. nos quedamos pensando, sintiendo y pensando, a ver, ¿dónde se sitúa? No, de pronto, solo Juan Camilo, agradecerte y agradecer a Marcos justamente por habernos abierto este espacio. Entonces, Juan, que nos están brindando para la asociación. Y no, pues estaremos atentos a diferentes eventos, diferentes conferencias que están organizando. Y no sé, qué bueno que esto se pueda hacer en esta época como tan compleja también de pandemia, pero que permite justamente reunir personas que no están en los mismos territorios. Muchísimas gracias. Pronto Sí. simplemente. Sí, yo quiero también decir que es muy importante, digamos, esos espacios, digamos, como Conmemorarte, como lo que hacemos dentro de Ciudadanías y tantos espacios que existen similares. Yo creo que es muy importante que tenemos, digamos, que de todas partes seguir trabajando con ese objetivo, digamos, de cambio. Así sean, digamos, pequeñas experiencias, creo que cada tienen muchos valores, digamos. Entonces, pues les agradezco también para todo la energía que meten dentro de este festival y pues que les vaya bien con todo esto. Sí, igualmente muchísimas gracias por este espacio. Es muy importante poder compartir estas experiencias. Además, con lo que están desarrollando de Memorarte, hay varias cosas que se relacionan dentro de las dinámicas que ustedes están desarrollando con lo que estamos desarrollando con nuestra organización. Entonces, también muy, muy contento de poder generar ese vínculo. Y así como último mensaje a la gente sería como que enamórense de la humanidad, enamórense con terquedad de la humanidad, aunque a veces uno le saque la piedra a ciertas situaciones, mantener ese amor constante. Bueno, entonces, muchísimas gracias a ustedes. Esperemos entonces que esta colaboración, ¿cierto?, siga en el futuro, pues es cierto, para seguir desarrollando entonces también ese diálogo entre personas, entre seres humanos, ese seguir queriendo a la humanidad
muchas veces a pesar de los seres humanos, o de muchos seres humanos, y podamos entonces seguir así construyendo, ¿cierto? Y abriendo caminos y buscando palabras distintas, pues, que nos lleven hacia una convivencia y una democratización, pues, de los conflictos, ¿cierto? Los conflictos existen, existirán, pero tenemos que buscar formas, lenguajes, herramientas para, ¿cierto? Para que esos conflictos se puedan resolver de la forma menos violenta posible. Bueno, yo nunca más que agradecerles a ustedes por su tiempo, por la colaboración, e invitar a todos, pues, los que nos están viendo a ver el documental organizado, pues, por Leo, por Marcos, por la organización Ciudadanías por la Paz, próximamente en Memorarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias. Muchas gracias a todos. Les quiero recordar, mañana sábado 10 de octubre tendremos un concierto y charla con César López. César López es músico, compositor, guitarrista y pianista colombiano, creador de la escopetarra, un instrumento musical que hizo a partir de un AK-47, un fusil convertido en guitarra. Entonces, lo esperamos mañana aquí en Memorarte. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.